el Señor bendiga a nuestra hermana Daisy, bendiga su hermosa alabanza igual. Bien, pasaremos a su palabra, ¿cierto? Como le dije, lo más importante. Y dejo en este lugar a mi hermana Pilar, que el Señor la bendiga, para que nos hable de su palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor la bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, les saludo en el amor del Señor. Saludar a nuestros pastores, primero que nada, y a todos los que se han dado cita en este día, ¿cierto? Porque es la voluntad de Dios de que usted esté ahí escuchando, ¿cierto? Las cosas de Dios, ¿cierto? Porque le hemos podido dar un tiempo a nuestro Señor Jesucristo y este tiempo maravilloso, el que podemos darle para poder engrandecer su nombre, ¿cierto? Porque el único objetivo de nosotros como cristianos es de poder engrandecer el nombre de Dios, ¿cierto? Y este tiempo, esta conexión que podemos hacer por este medio, nos sirve de mucho porque nos ayuda a mantenernos en comunión con el Señor. Amén. Dios les bendiga mucho, grandemente, a todos los que se han conectado y me gustaría pedirles de que pudieran conectarse en este momento, concentrarse en lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Yo sé que todos pasamos cosas diferentes en el día a día, pero Dios esta noche quiere hablarle a usted, que usted tome una porción de su palabra, ¿cierto? Todos tenemos diferentes necesidades, pero Dios en esta noche quiere a lo mejor hablar a usted, ¿cierto? Así que mi hermano, que el Señor le bendiga mucho, y me gustaría que buscaran en sus Biblias, en Isaías, capítulo 61, un versículo vamos a leer, un versículo muy poderoso, sí, dentro de todo lo que nos habla nuestro Señor. Amén. Los que tienen sus Biblias, que puedan buscar la palabra de Dios, estar con su armadura, que es la Biblia, en las manos, para poder leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Y para los que lo han encontrado, ¿lo encontraron? Ya, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas veces nosotros en la vida nos encontramos en subidas y en bajadas. Amén. Nos podemos encontrar en la montaña, en la cima de la montaña, pero muchas veces podemos estar en los valles, ¿cierto? Hay momentos felices de nuestra vida, como así hay momentos tristes de nuestra vida. Pero nosotros podríamos decir, la vida es así, ¿cierto? Pero para nuestro Señor Jesucristo tampoco fue diferente. Él tuvo que pasar experiencias negativas y experiencias positivas en la vida. Y una experiencia positiva que él pasó lo relata el libro de Mateo, que fue cuando Jesús fue bautizado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, ¿cierto? Y que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Este fue un momento maravilloso para nuestro Señor Jesucristo, yo creo, ¿cierto? Un momento feliz para él, de gozo, ¿cierto? Pero después de esto, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser llevado al desierto para ser tentado por Satanás, ¿cierto? 40 días y 40 noches. Ese fue un momento muy difícil para él, ¿cierto? Pero aún así, en ese momento difícil, nuestro Señor Jesucristo venció al enemigo, ¿cierto? Venció la tentación y salió victorioso. Amén. Amén. Y cuando la palabra de Dios nos dice: y el Espíritu de Jehová está sobre mí, esto es una confirmación de Dios, ¿cierto? Dios estaba complacido con nuestro Señor Jesucristo, y Él aquí a nosotros nos da ejemplos en la vida de que en un momento podemos estar en la cima, como decía, la montaña, y muchas veces podemos estar en los valles de sombra, pero a pesar de en el momento en que nosotros estemos,
que nuestra confianza es plena esté en el Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a dar la victoria. Él nos hace vencedores, ¿cierto? En la prueba, en la dificultad, nosotros siempre estar confiados, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, o sea, que Él guíe cada paso que nosotros damos, ¿cierto? La palabra de Dios dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no vino solamente vino a los pobres, ¿cierto? A los necesitados, al que estaba con problemas, con dificultad, ¿cierto? Al que estaba desanimado, al que está enfermo, al que está angustiado, al que tiene miedo en estos tiempos, al que está preocupado, ¿cierto? Él vino a todos ellos, ¿cierto? Y Él en este capítulo se presenta como el buen pastor, ¿cierto? El buen pastor que vino a sanar a los quebrantados, que vino a sanar nuestras emociones. Amén. El que vino a pregonar la libertad a los cautivos, libertad de la esclavitud de los pecados, ¿cierto? A dar vista a los ciegos, físicamente y espiritualmente, ¿cierto? A dar libertad a los oprimidos, ¿cierto? Y cuando Él estaba en la plenitud de su ministerio, Él se presenta como el buen pastor, ¿cierto? El buen pastor que daría su vida por sus ovejas, ¿cierto? Y que sus ovejas escucharían su voz. Y dice en una parte de la Biblia que Él dijo que nadie arrebataría a sus ovejas de su mano. ¡Qué hermoso! Nadie arrebataría las ovejas de su mano, ¿cierto? Y en el libro de Juan nos habla del buen pastor, pero también nos habla de un ladrón que vino a hurtar, que vino a matar, que vino a destruir, ¿cierto? Pero Él dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Amén. La Biblia a nosotros nos enseña que vamos a estar siempre entre dos voces, ¿cierto? Siempre vamos a escuchar dos voces. Una, que es la que vino a matar, a robar, a destruir, ¿cierto? Pero Él nos dice: yo les vine a dar vida y vida en abundancia. Amén. David tuvo que pelear, tuvo que luchar contra un gigante, ¿cierto? Un gigante que lo amenazaba, que le decía: te voy a matar, te voy a destruir a ti y a tu pueblo, ¿cierto? Pero David le creyó al Señor, escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios, y Dios le dio la victoria, ¿cierto? Ese es un ejemplo que tenemos en la Sagrada Escritura. Pero también hay un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo invitó a Pedro a caminar por las aguas, ¿cierto? Y le dijo: ven. Y Pedro fue y caminó sobre las aguas. Pero hubo un momento en que Pedro miró para el lado, como se dice, desvió su mirada, ¿sí? y vio los fuertes vientos y empezó a hundirse. Y dice la palabra de Dios de que él gritaba a Jesús que lo salvara. ¿Bien? ¿Cuántas veces nosotros también nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces hemos desviado la mirada del Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos hemos fijado en esos fuertes vientos y le hemos gritado al Señor que nos salve? ¿Cuántas veces Dios nos ha levantado del suelo derrotados? Amén. A mí me ha pasado. Yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Y es por lo mismo, porque nos ponemos atención en las tormentas, en los vientos que vienen a nuestras vidas, ¿cierto? Constantemente vamos a estar escuchando estas voces de gigantes, de estos vientos que nos amenazan. Pero lo importante es que siempre escuchemos la voz de nuestro Dios. Amén. A pesar de todo lo que pueda venir a nuestras vidas, a pesar de las pruebas, las dificultades que podamos tener, a pesar de los miedos que podamos tener, siempre podamos escuchar la voz de nuestro Maestro.
Amén. David decidió escuchar la voz de nuestro Señor y Él le dio la victoria, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo no vino tan solo a darnos vida eterna, Él vino a darnos victoria también, mi hermano. Y Pablo nos dice, ahora en Cristo somos más que vencedores. Y lo dijo en tiempo presente. Ahora ya, en este momento, en Cristo somos más que vencedores. Amén, así Señor. Y mi pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos oprimidos? ¿Por qué hay tantos cristianos con miedo, cautivos de los pensamientos? Amén. Si nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad, vino a darle libertad a los cautivos, vino a darle libertad a los oprimidos. ¿Por qué cuando Dios hace una obra en algún hermano nos alegramos, ¿cierto? Jesús, que Dios es grande y poderoso, pero cuando esa prueba, esa enfermedad viene a nuestras vidas, ¿por qué nos derrotamos? Que sea el Señor ayudándonos, ¿cierto? ¿Sabe? Cuando no actuamos como Dios quiere que nosotros actuemos, cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, es cuando le damos espacio, lugar al enemigo. Y Pablo nos dijo, no deis lugar al diablo, ¿cierto? Esto significa, no le den oportunidad al diablo, no le den campo al diablo, no le den condiciones al enemigo. ¿Sabe? Cuando le damos lugar al enemigo es cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Muchas veces nosotros mismos atraemos al enemigo a nosotros. A él ni siquiera le cuesta trabajar porque le damos lado. Lo dejamos que entre fácilmente a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Y cómo podemos derrotar al enemigo? ¿Cómo podemos alejarnos de él? Con fe, con mucha fe. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:4, dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dios nos capacita para hacer una guerra espiritual contra el enemigo, ¿cierto? Pero ese poder se desata solamente por medio de la fe. Lo segundo que podemos hacer es, lo que tenemos que hacer como cristianos, es someternos a Dios. En el capítulo de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Qué hermoso versículo de la Biblia, cierto capítulo de la Biblia. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Solo tendremos poder para vencer al enemigo si nos sometemos a Dios, ¿cierto? Debemos de ir en contra del enemigo en el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra. Esa es una de las armas que Dios nos da, la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra escrita. Con esa palabra nosotros podemos vencer al enemigo. Él no puede contra la palabra de Dios. Así podemos derrotar las enemigas, todas las artimañas que el enemigo provoca en nuestras vidas, solamente con la palabra de Dios, ¿cierto? Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por último, fortalézcanse con el gran poder de Dios. Él es el único que nos fortalece. No son nuestras fuerzas, no es nuestro poder, porque nosotros no tenemos poder. Así es, Señor. Es el gran poder de Dios. Amén. También dijo, separados de mí, nada podéis hacer, y eso es totalmente verdadero. Nada, sin Dios no podemos hacer nada, absolutamente nada. Sin Dios ni siquiera existiríamos. Pero también nos dijo que podíamos decir, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y eso es así, mi hermano, que todos podamos atesorar este versículo de la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
Él es el único que nos fortalece, Él es el único que nos da la fuerza, Él es el único que nos da la paz para seguir caminando, para seguir luchando en esta vida, ¿cierto? Satanás es muy astuto, pero no es nada comparado al lado del poder del Señor. Amén. Por eso que Dios nos insta a seguir caminando y dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás será añadido, ¿cierto? Amén. O sea, Sí, busquemos primero el reino de Dios, todas las cosas que nos llevan a Dios y su justicia, o sea, que no debemos hacer lo malo. Así es. Que lo demás será añadido, que Él nos va a proveer, que Él nos va a bendecir. Amén. Cada paso que nosotros damos como cristianos es para que nosotros podamos buscar las cosas de Dios primero, mi hermano. Todo lo que nosotros hagamos como cristianos es para alcanzar a los que están perdidos. Es para que puedan llegar nuevas almas a los pies de nuestro Señor. Ese es el único objetivo. Amén. Amén. Si nuestros pasos están alejados de los caminos del Señor, no somos nada. ¿Qué quiere que le diga? No somos nada sin Dios. Yo sin Dios no soy nada. Él Amén, llena mi vida Señor. completamente. Amén. Desde que volví a los caminos del Señor, Él ha llenado mi vida, mi corazón, porque a lo mejor no tengo una historia atrás, ¿eh? Pero había un vacío en mi corazón que nadie lo llenaba. Solamente Él llegó a llenar ese vacío, y hacían muchos de ustedes. Por eso sin Dios nada podemos hacer. Él nos llena completamente, Él nos da la paz, Él nos da la tranquilidad cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados. Él es el único que nos socorre. Así es, Señor. Porque le gritamos: sálvanos, Señor, sálvanos, como le gritó Pedro. Él es el único al que podemos acudir. Que Dios nos sea ayudando para seguir caminando el camino del Señor. Y Jesús nos da un hermoso ejemplo. Cuando Jesús venció a Satanás en el desierto, cuando Jesús fue tentado, como decía al principio, Él nos da un tremendo ejemplo. Porque Él estuvo sin comer 40 días y se le presenta a Satanás, ¿cierto? Para tentarlo. Y Jesús no tuvo que llamar a legiones de ángeles para que lo defendieran. No tuvo ni siquiera que usar su poder sobrenatural. Débil físicamente estaba, pero solamente le citó 3 textos bíblicos y el diablo tuvo que huir. Así es, Señor. Amén. Por eso es tan importante aprender de la palabra, ¿cierto? 3 textos bíblicos y el diablo tuvo que huir de la presencia de Jesús. Amén. Esa es la palabra clave. La palabra de Dios es la palabra clave, es la palabra que nos da victoria. La palabra de Dios. Amén. Amén. Y eso significa que nosotros, como cristianos, tenemos la obligación de escudriñar la Escritura, de conocer la Escritura. Porque ¿cómo vamos a derrotar al enemigo si no conocemos de Dios? Señor. En Hebreos 4, capítulo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ante aquel que es el único en el cual nosotros tenemos que rendir cuenta. Amén. Amén. Mi hermano sabe que la palabra de Dios es la única Biblia que cuando nosotros la estamos leyendo, ella no está leyendo a nosotros. Nosotros pensamos que la estamos leyendo a ella, pero ella no está leyendo porque está viva. La palabra de Dios está viva. Y ella escudriña
Dice, discierne los pensamientos, o sea, sabe lo que estamos pensando. Conoce tus intenciones, conoce tu corazón. Qué hermosa la palabra del Señor. Sí, Señor. Ella te va transformando. Nosotros vamos aprendiendo. Todo, si en la Biblia podemos encontrar todo. Es espada de 2 filos, porque te sirve para defenderte de las mentiras de Satanás, de las acechanzas de Satanás. Cuando estamos mal, nos trae sanidad. Amén, Señor. Cuando estamos espiritualmente mal, la palabra de Dios nos trae sanidad a nuestras vidas, nos levanta, nos conforta. Amén. Nos transforma. Dice, por eso que la escritura fue inspirada por Dios. En el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, dice 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en toda justicia. Por eso debemos leer la palabra del Señor, debemos meditar en la palabra del Señor, o sea, una y otra vez. Muchas veces no entendemos cuando estamos leyendo la palabra y lo digo porque me ha pasado, pero vuelvo a leer y vuelvo a leer y vuelvo a leer hasta cuando logro entender la palabra del Señor. Yo creo que Dios quiere que todos hagamos lo mismo. Muchas veces decimos que no entendemos la palabra de Dios, pero sabe que la palabra de Dios es tan rica, es tan, uno se introduce en la palabra de Dios y cada día quiere aprender más. Por eso yo les insto cada día a que se den un tiempo de poder leer la palabra del Señor, ¿cierto? Y la estrategia está en poder meditar la palabra de Dios una y otra vez, hasta que esa palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Amén. Debemos, como yo decía, conocerla, profundizar en la palabra, repetir la palabra, recitar la palabra, ¿cierto? Amén. Que el Señor nos bendiga. Y sobre todo en estos tiempos, mi hermano, en estos tiempos en que necesitamos cada día más de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos conocerle, acercarnos a Dios. Es muy difícil, no podemos congregarnos, solamente podemos congregarnos por este medio, pero es importante que usted en su casa pueda buscar leer la Biblia, arrodillarse a los pies del Señor. Sabe que lo único que Dios quiere de nosotros es que podamos acercarnos cada día más a Él. Eso es lo único que Él quiere, ¿cierto? Y que podamos también hablar de su palabra. Muchas veces nosotros decimos que Dios nos llama a predicar de su palabra, ¿cierto? Pero no tan solo predicar como uno se imagina en la calle. Siempre hay alguien que necesita de una palabra de aliento. Siempre hay alguien que está a la vuelta de la esquina, que puede ser, no sé, tu vecina, un familiar. Ay, Dios nos usa para poder hablar de las grandes cosas de nuestro Señor, que es la palabra de Dios. Amén, que el Señor nos ayude día a día para poder meditar en su palabra, no olvidarnos siempre que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, que Él es el único que nos cubre, que Él nos protege, que Él nos guarda, que Él nos cuida en todo momento. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza que debemos tener como cristianos. Amén. Yo siempre medito un texto bíblico, una palabra de Dios que siempre hace vida en mi corazón. Y muchas veces cuando he estado angustiada, problemada, lo digo en mi corazón y dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así Dios quiere que seamos nosotros, como el monte de Sión, que aunque vengan pruebas y dificultades a nuestras vidas,
que vengan vientos fuertes a nuestras vidas, podamos permanecer confiados en este Dios maravilloso que nos ha dado todo, que sin Él no somos nada, absolutamente nada. Así es, Mi hermano. Que el Señor le bendiga, que cada uno haya podido tomar la porción que le corresponde. Dios instaba a mi corazón de hablar esta palabra y sabe que me embarga la emoción de poder hacerlo. Cuando estaba preparando esta palabra llegaba mucho a mi vida y creo que así también Dios lo va a hacer en su vida, en su corazón. Sabe, como decía, Dios lo único que quiere es que cada día nos acerquemos más a Él, que le busquemos, que le demos un tiempo, un pequeño tiempo para Él. Él hace tanto por nosotros y nosotros no, muchas veces ni siquiera nos arrodillamos a agradecerle. Que el Señor sea bendiciéndole, que pueda fortalecerle en este día maravilloso, porque cada día es un día maravilloso que Dios nos permite vivir, porque así le place a Él, porque esa es su voluntad. Y yo me alegro mucho de poder aportar un poco con mi hermana. Conversábamos antes de la palabra y ella me dice, yo no entiendo mucho de la palabra, me cuesta entender, pero yo le digo, tienes que leer y volver a leer hasta que logres entender. Y me dice, a mí se me olvida todo. Creo que cuando nosotros nos disponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que Él nos dé entendimiento, que Él nos pueda ayudar a comprender la palabra, sabe que todo esto va dándose de a poco. Yo les aliento a seguir adelante, a poder seguir creyendo en este Dios maravilloso, que cada día Él sea guardándole, cuidándole junto a su familia. Hasta aquí sería su palabra, que el Señor les pueda bendecir, mi hermano, y yo le entrego la oportunidad a mi hermana para que ella pueda terminar este servicio y que Dios pueda bendecirla grandemente. Yo sé que Dios cada día va a ir preparándola y poniendo palabras en sus labios. Yo siempre he dicho que yo soy súper mala para hablar, pero sabe que cuando yo tengo que hablar de las cosas de Dios, algo que se apodera de mí, les digo yo, y todos se ríen. No hablo mucho, pero cuando hablo, que el Señor le bendiga a mi hermano. Y le entrego a mi hermana en el nombre del Señor, glorificando al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, hermosa palabra, ¿cierto? Que Dios ha hablado en nuestras vidas, que Él nos ayude día a día a someternos, a buscar más de Él, ¿cierto? El Señor la bendiga grandemente. Le vamos a dar la oportunidad al coro para alabar a Dios. El Señor bendiga a nuestra hermana Daisy. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él.
igual a silencio ante Dios y espera en Él. Y Amén. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Hermano, agradecer por la oportunidad que me brinda mi hermana. Agradecer al Señor por sus bondades, por su misericordia que Él ha tenido a favor de mi vida, por el alimento que no nos ha faltado. Gracias al Señor por todas sus bondades, por la salud, por la vida, por este día maravilloso. A pesar de que está nublado, lloviendo, pero tenemos que dar gracias igual al Señor porque igual la lluvia es una bendición que el Señor nos manda. Y dar gracias también, mis hermanos, contenta con el Señor porque por mi hija también que se ha podido conectar en estos días y que el Señor le ha tocado su corazón a ella. Amén. Para conectarse porque ella no poco quería aceptar de nuevo, menos conectarse, pero el Señor es tan bueno, mis hermanos, con sus hijos que Él responde las oraciones. Amén. Y el Señor ha sido con ella y se ha podido conectar y doy gracias a Dios por eso. Bueno, mis hermanas, vamos a cantar una alabanza con mis hermanas. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Sea usted clamando en su corazón, mi hermano, para que no salga hermoso. En el nombre del Señor. ¿Se escucha bien, hermano? En el nombre del Señor. Necesitada me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero
ayer ya pasó mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Que el Señor sea bendición, alabanza en el Sol, un palacio tengo yo más lindo que el sol. Un palacio tengo yo más lindo que el sol. En el más allá. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí, en el más allá. Oh bendito Cristo, contigo yo estaré. Oh bendito Cristo, contigo yo estaré. Oh bendito Cristo, contigo yo estaré, en el más allá. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, en el más allá. Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí, en el más allá. Amén. Amén. Gracias, mi hermana, por la oportunidad. Amén, mi hermana, que el Señor las bendiga. Hermosas alabanzas que han entonado nuestra hermana Lucía, Blanquita y nuestra hermana Olivia. El Señor las bendiga grandemente.